Jesús es nuestro modelo con respecto a la oración. Dice la Biblia en Mateo 14:23, despedida la gente, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde, allí estaba solo. Jesús tenía la costumbre de orar mucho. Marcos 6:46 dice, después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar, y pasó toda la noche y estaba allí solo. Lucas 6:12 dice, y aconteció que en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Y Lucas 9:28 dice, y aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Si lo vemos en el Getsemaní, Jesús estaba orando y dice que le caían de su rostro gotas de sangre. Él no enseñó a los discípulos a ganar almas o a predicar, pero sí les enseñó a orar. Y esperamos terminar con el Padre Nuestro, rezando el Padre Nuestro. Antes del amanecer, dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, aún de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba en angustia. Juan 12:27, ahora mi alma se ha angustiado, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, pero para esta hora he llegado. Hebreos 5:7 dice, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarle de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Jesús es nuestro modelo en la oración. Cuando yo era un teenager de aquí de esta iglesia, oraba para darle gracias a Dios por la comida. Oraba a Dios, pero 5 o 10 minutos, y después no tenía nada que decirle a Dios. Siendo pastor, pues yo quise aprender a orar mucho, y lo único que pude lograr en tener comunión con Dios fue al principio de mi ministerio, como 2 o 3 horas en la noche. Mientras mi familia dormía, yo me ponía en comunión con Dios. Ya un poco más mayor, llegué a orar y a tener comunión con Dios como alrededor de 5 o 6 horas. Pero no he podido pasar. Y antes, pues cuando era joven, era muy pedigüey. Especialmente cuando estaba terminando high school, pues ya me molestaban las hormonas y yo le pedía al Señor que me diera una novia. Y me dio varias amiguitas, una de la iglesia central, otra allá por la 10 de septiembre, y desde jovencito pues yo comencé a predicar en la Escandia con el pastor Ford, que él me presentó como hijo adoptivo, y dice, les presento a mi hijo adoptivo, a Ángel Piña. Me plegó, dije yo, ya me puso nombre de fruta, pero él no podía hablar muy bien el español, pero era un hombre de Dios, ¿sabes? De él me inspiré en el ministerio. ¿Y cómo recibí el llamado? A través de su ejemplo. Y cuando él me dijo, ¿cómo fue tu llamado?, yo le conté que había sido por el ejemplo de él, y él se puso a llorar diciendo, hijo, yo me siento contento porque todavía puedo impactar a los jóvenes. Bueno, Jesús es nuestro ejemplo en oración. Jesús era único en su ser. Era 100% humano y era 100% divino. Como divino, él podía alimentar a una gran multitud con unos panecitos y unos pececitos
que le regaló un niño. Multiplicó los panes y los peces. Como divino, Él podía perdonar los pecados. Y por eso los judíos lo mataron, porque creían que era un blasfemo. Jesús, como humano, pues tenía que comer. Como humano, después de haber caminado alrededor de 25 kilómetros, estaba cansado y tenía hambre. Como humano, Él murió por nuestros pecados. Con la mano derecha se hacía de la omnipotencia de Dios. Con la izquierda nos cogía a nosotros y nos daba el ejemplo de cómo es una vida perfecta. Jesús era el Hijo de Dios. Como humano, María era su madre. Como divino, su Padre celestial era su Dios y su Padre. Jesús era único y hoy intercede por usted y por mí en el santuario celestial, y pronto volverá por segunda vez a la tierra para llevarnos a la patria celestial. Amén. Esa es la esperanza adventista. Jesús siempre oró por los suyos. ¿Qué es orar? Conocemos algunas definiciones. La oración no puede ejercerse sino bajo ciertas condiciones. Primero, busque tiempo de calidad para orar. En esta vida ajetreada que tenemos, hay que buscar tiempo para orar. Y orar es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Segundo, necesitamos un lugar quieto donde haya tranquilidad para tener tiempo de calidad para tener comunión con Dios. Tercero, necesitamos nuestra Biblia. Cuando esté en comunión con Dios, cuando usted ora, usted está en comunión con Dios. Pero cuando abre la Biblia, Dios le está hablando a usted. Y la Biblia tiene validez. Recuerde que la Biblia es un libro antiguo, quizás uno de los más antiguos. Pero cuando usted lea la Biblia, aunque el episodio era de la historia pasada, aplique esos principios a su vida. Entonces Dios le está hablando a usted y usted está en comunión con Dios. Recuerde que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra de Dios. Nosotros tenemos alguna luz menor, pero la luz mayor es la Biblia. Número 4. Debemos de permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a orar. Número 5. La oración debe ser realizada en nombre de... Primero se debe mencionar el nombre del Padre. Te doy gracias, querido Padre, por esta noche de descanso, porque recuperé mis fuerzas. Y usted ora y da gracias al Señor por el aire, la luz del sol, y la comida que Dios provee a diario para nosotros, etcétera. ¿Y qué cosa? Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Hay una diferencia entre rezar y orar. Nosotros vamos a rezar el Padre Nuestro, que fue la oración modelo que enseñó Jesús a sus discípulos. Pero orar es
dirigirnos al Padre, todo en el nombre de Jesús. Y usted ya aprendió a orar efectivamente. ¿Qué es oración? ¿Qué es orar? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, como yo lo recité. No es que necesitamos esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no va a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva hacia Él. Orar es conversar con Dios como un amigo. Usted perdone que yo a veces no le puedo dar todo el material. La oración es la llave en la mano de la fe. Las tinieblas del mal lo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo esto es porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar cuando la oración es la llave en mano de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Camino a Cristo, página 94. No descuidéis la oración secreta, porque es el alma de la religión. Obreros Evangélicos, página 268. La oración es el alimento del alma, es el secreto del poder espiritual. Conságrate a Dios todas las mañanas. Hazte esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo. Sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Por favor, cuando se levante, no vea que quedó de la tarde en la cocina. Doble sus rodillas y puede orar de rodillas. Porque lo importante no es siempre orar por rodillas, porque vamos a estudiar las diferentes clases de posición de orar y son varias. Pero ore. La oración es el acto omnipotente que pone la fuerza del cielo a disposición de los hombres, dice un pensador. La religión y la oración no son idénticas, pero están tan unidos la una como la otra, como la vida y la respiración, como el pensamiento y la palabra. Del mismo modo como no puede haber verdadera religión sin la idea de Dios y de lo eterno, asimismo no puede haber verdadera vida religiosa sin la vida de oración. Heiler. Orar como si todo dependiera de Dios, y obra como si todo dependiera de ti. Ignacio de Loyola. No hay nada que nos haga amar a una persona como el orar por ella. Usted sabe que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pero si usted se pone a orar por esa gente, usted llega a amarlos. Y por favor, no veamos los defectos de las demás personas. Veamos las virtudes que cada uno tiene. ¿A quién le gusta que le saquen los trapos al sol? A nadie. A nadie. Pero si usted elogia lo bueno de una persona, y cuando llegue a saberlo, se va a poner muy feliz y muy contento. Ora en cualquier forma. Puedes estar seguro de que Él te oye, pues puede oír hasta las pisadas de una hormiga. Hay algunos, yo pensaba antes, que me levantaba a las 4, 2 de la mañana y no tenía que hacer nada. Y yo decía, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Si se me fue el sueño. Leía la Biblia, pero después aprendí que Dios es eterno,
Dios es omnisapiente, que quiere decir que todo lo sabe. Dios es todopoderoso. Y puede haber del planeta Tierra 100 millones de personas que están orando a esa hora. Y Dios los escucha como si fuera uno solo. A Dios no le molesta que usted le llame a la puerta de su misericordia y de su bondad, porque Dios no tiene oído 20 por 20, ni vista 20 por 20. Dios no duerme, porque Él es eterno. Dios no se cansa. Y Dios puede escucharle como si usted fuera la única persona que le está orando, aunque le hayan estado pidiendo diferentes cosas 100 millones. Y los escucha todos y le responde. A algunos les dice no, a otros les dice espere, y a otros les contesta inmediatamente. Y a veces las contestaciones de Dios son mejores que las que nosotros pensamos. Eso me ha sucedido en mi vida de cristiano. Dios escucha todas las oraciones. Órele, pídale, dele gracia. Y pero no le vaya a pedir para que se saque la lotería, el número gordo. Dios esas oraciones no escucha. Hermano, pídale con fe, una fe viva, y Dios le va a escuchar. Ténganlo por seguro lo que le estoy diciendo, porque nosotros no le estamos pidiendo a alguien algo que es inerte, sino al Dios que todo lo sabe, todo lo puede. Aunque usted le va a pedir, Él ya sabe lo que usted le va a pedir. Y a veces tarda Dios para probar su fe, pero Dios siempre contesta. Mire que Dios me ha salvado hasta de la huesuda. ¿Usted sabe quién es la huesuda, verdad? ¿No? No moleste, no son salvadoreños. Usted, la huesuda es la muerte. Mire, el año pasado, después del huracán María, que no, hasta el nombre me ofende hoy, destruyó Puerto Rico completamente. Y por orden médica yo tuve que salir de Puerto Rico a Estados Unidos a vivir 3 meses. Fui a vivir al estado de Virginia, a la casa de una pastora adventista. ¿Qué pastor? Sí, una casa de una pastora adventista salvadoreña de San Miguel, que ella es utilizada por la conferencia de Potomac Conference junto con su esposa para abrir iglesias nuevas en lugares nuevos en el estado de Virginia. Ahí yo me alojé. Me tendió esa pastora y su esposo, me alcahuetearon. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Me alcahuetearon, me trataron como un rey. Y allí, pues yo llegué con una tosecita boba. Y me fui a dar la primera diálisis en el estado de Virginia, porque la diabetes me dañó los riñones. Y después, cada semana, me ponen 2 agujas, una en la arterial y otra en la venosa, al lado de la máquina para que me purifique, y hace las funciones de riñón para tener purificada la sangre. Y si tengo algo de líquido en exceso, ¿verdad, hermano Ángel? La máquina nos saca el líquido, y por eso yo tengo este cuerpito que tengo que tener tirantes, porque si no se me caen los pantalones. Pero volviendo a Virginia, me fui al centro de diálisis y yo contento porque iba a recibir la primera diálisis completa. Llevaba una tosecita de Puerto Rico y de repente, como a la hora, siento que me falta el oxígeno. Yo sé, porque fui capellán del Hospital Bellavista, que se acerca un paro respiratorio. Grito y les digo, tráiganme la máquina de oxígeno. Inmediatamente me la trajeron y me pusieron en la máquina pequeña que tiene todo centro de diálisis. Y le digo, eso no me sirve. Llamen a la ambulancia.
Y me dice la directora, ya había llamado inmediatamente. Si usted se puso que le faltaba el aire, yo llamé a la ambulancia y los paramédicos están entrando inmediatamente. Yo dije, como dicen los puertorriqueños, ay bendito, si hubiera sido en Puerto Rico, estiro la pata. Ahí me cogieron, me metieron a la ambulancia y un biombo del cuerpo de bomberos y 2 ambulancias a toda velocidad y ahí mismo me pusieron una máquina que a presión me metía el oxígeno. En menos de 5 minutos estábamos en el hospital Belfast. Y yo lo único que podía decir era lo que decía Pedro cuando se estaba ahogando en el mar de Galilea: Señor, ¿qué cosa? Sálvame. Y yo le decía al Señor: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, porque era lo único que podía decir. Y el Señor contestó. Entrando a la emergencia, estiré la pata. ¿Qué quiere decir? Que morí, dejé de respirar y me cayeron los gringos encima y todos los paramédicos para resucitarme. Estuve muerto 4 minutos y medio. En esos 4 minutos y medio, hermano, no salió un alma de mi cuerpo flotando, porque eso es embuste, eso es mentira. El que se muera deja de existir. Para mí no cuenta ese tiempo. Cuando desperté, parece que chiquito le dio batería a los pobres gringos, me tenían amarrado de las manos y los pies y entubado. Un puertorriqueño estaba feliz y contento, saltando porque había resucitado a su compatriota. Él creía que yo era puertorriqueño. Pues ya estoy adoptado, pues llevo 38 años allá. Y inmediatamente entra Janet, mi esposa, que es una americana, profesora Perla la conoce, y le pregunta en inglés, el puertorriqueño, dice: ¿usted es algo de este señor? Le dice: él es mi esposo. Oye, le dice, pero respondió rápido su esposo. Creíamos que a los 5 minutos, si no respondíamos, lo íbamos a dejar muerto porque ya iba a tener daño cerebral. Y hermano, y dice: él no ha tenido vicio, ¿verdad? No, le dice, él es un hombre de Dios. Le dice, él nunca ha tenido vicio. El vicio es leer y quererme mucho a mí. Y yo agradezco, le dice al puertorriqueño, que me haya ayudado a mi esposo. Sí, dice, porque si hubiera sido un viejo vicioso, se muere. Este hubiera sido el día de su muerte. Hermano, yo nunca vi un túnel, que yo iba pasando por el túnel y que al final había una luz. No, nada de eso. Cuando lo que enseñan que el alma se evapora y que ve el cuerpo y todo eso, son unos embusteros. Yo sentí que me fui y me encomendé al Señor, que se haga la voluntad del Señor. ¿Los muertos qué cosa? Nada saben. No cobran seguro social, pensión, no trabajan, no saben qué es lo que les pasa a sus hijos. La oración no acaba con el pecado, pero el pecado acaba con la oración. Voy a pasar material, que tengo mucho. Y voy a terminar con una ilustración, porque esa es la postura de la oración, y después les digo cómo es que Dios escucha la oración. Por lo general, los israelitas oraban de esta forma. Los israelitas, el pueblo de Dios. De esta forma. Es la costumbre del pueblo de Israel de orar parado, con los ojos abiertos hacia el cielo, ¿no? Y con las manos levantadas. Número 2, de rodillas, es la costumbre occidental. Y hay algunos hermanos que son fanáticos y te dicen: hermano, no ores de pie, porque Dios no va a escuchar esa oración. Ese es fanatismo. Porque si conocieran la Biblia, la de las posturas de oración, yo tengo un montón de pasajes bíblicos, cuando digo de orar de pie, orar de rodillas, orar sentado. Usted puede orar sentado, manejando el carro.
o sentado mientras el autobús le lleva a su lugar. Pero si va manejando, ore con la mente, pero abra bien los ojos, pele bien los ojos, porque si no, te dejan como tortilla aplastada. Ok, sentado, postrado sobre su rostro hacia el suelo, pero ya no, ¿cómo le diría? Acostado de esta forma, con las manos acá y la frente acá y todo acostado. Eso es postrado. ¿Ya cuánto tiempo me falta para terminar? ¿Los 10 millas acá? ¿Cuánto? 10. No tengo tiempo. Bueno, lo único que voy a decir, que hay diferentes clases de oración: oración de adoración, que es la que estamos haciendo acá, oración de acción de gracias, oración de arrepentimiento, oración de petición, etc. Condiciones para que Dios escuche la oración: conformidad a la voluntad de Dios, obediencia, la espiritualidad, el perdón de las injurias recibidas, la perseverancia y la gratitud. Me dan 4 minutos y cantamos el himno y nos vamos. Me sucedió esta historia que les voy a contar aquí en la República del Salvador, cuando yo no pertenecía a la iglesia adventista, pero sí estudiaba las Sagradas Escrituras. Y había conocido en la historia de Daniel, que fue preservado de los leones, y varias historias bíblicas. Y mi abuela murió en Polorós viendo la familia. Una enfermera le puso una inyección, en lugar de ponerle la penicilina, en lugar de ponerle la insulina, le puso penicilina y la mató, porque la viejita era alérgica a la penicilina. Y mi mamá era la única hija que ella la tuvo cuando era bastante jamona. O sea, ya se le pasaba el carro. Y cuando murió mamá, pues la única heredera de cierta porción de tierra era mi mamá. Y dice mi mamá: yo no voy a ir a vivir al monte allá, sino que voy a vender esa parte que le correspondía a mamá. Yo la voy a vender y la utilizo para educar a mis hijos y mantener y darles comidita a mis hijos, porque mamá parecía una cuya pariendo hijos. A la edad de 23 años tenía 7 hijos, que estamos vivos por la gracia de Dios todos. Se casó a los 14 años detrás del matocho, y a los 15 apareció su servidor. Ya cuando yo era pastor, los convencí que se casaran, y entonces los molestaba: váyanse de luna de miel, yo les pago todo. No, dijo yo, nos vamos a casar, pero nada de luna de miel. ¿Y qué sucede? Entre las tías de que tenía mi mamá había viejas espiritistas, viejas brujas, hechiceras, lo más malo. Y juraron por el cielo y por la tierra que a mamá la matarían a todos sus hijos y a mi papá. Llegó un señor de esos sicarios que existen en El Salvador, en aquella región, que matan, usted le paga cierta cantidad de dinero y van y liquidan a la familia. Y pues, como la casa de papá es frontera con Honduras, solo se baja la cuestecita, está en el río Guaporá, camina los pies y ya está en República de Honduras. No hay aduana ni nada, no hay problema. Y él llegó dispuesto a eliminarlo. Se fue a la oficina del papá y allí convenció a mi papá de que le diera posada esa noche. Cuando yo lo vi, le vi la cara, era de malo, ¿sabes? ¿Y qué sucede, mi hermano? Como yo conocía la Biblia, porque yo estudiaba la Biblia de escondido, mi abuelo tenía una Biblia católica y allí pasaba horas y horas y horas leyendo la Biblia. No pertenecía a ninguna religión cristiana, pero sí conocía la presencia de los ángeles guardianes. Y fui al monte donde hacía mis necesidades. Claro que no había baños, ¿no?
ni letrina, porque mi esposa fue la que arregló la primera letrina. Yo tenía que ir al monte a hacer mis necesidades y estar seguro de que llevaba un palo o piedra para lanzarle a los cerdos que andaban rialengos por ahí, para esperar qué es lo que yo dejaba. Es cierto, hermano. Y que no me equivocara de hoja para limpiarme el bordillo, porque podía ser una ortiga y sufría mucho. ¿Y qué sucede? Allí yo oré en medio de los árboles altos a mi Padre Celestial. No sabía mucho orar. Le dije: papá Dios, por favor, manda al ángel guardián para proteger mi vida, la vida de papá, mamá y mis hermanitos, porque ese señor que veo, le veo una cara de malo, porque puede destruir a mi familia. Andaba con una 38, una faja de tiro, un machete que podía él afeitarse la barba con el machete. Y hermano, yo hice mi oración en el nombre de Jesús y salí a jugar como todos los niños. Pero como no había luz eléctrica, a las 9 se apagaba el candil y todo el mundo a dormir. Y allá, pues en aquella época, después de las puertas cerradas, todo era cama. Mamá te le dividía un cancelito, ¿no? Para tener media privacidad. Mi abuelita por otro lado, yo y mi hermano menor por otro lado en un catre, mi otra hermana y otra hermana en otro catre o un petate, usted sabe. Y al Señor se puso, no había cuartos individuales, al Señor se puso en el centro de la habitación, en la hamaca. Y pues yo, como todos los niños, después que se apagó el candil, a dormir, como la confianza de un niño. Y pues me dormí. Como a las 4:30 de la mañana, yo escucho a mamá que está como gallina dando vueltas en la cocina para ver qué se le podía brindar al Señor. El papá no había dormido durante toda la noche con una pistolita levantada el gatillo debajo de la almohada, porque no confiaba en el Señor. El Señor pues se durmió con la ropa, los caites, ¿no? Y su 38 puesto ahí y el machete a un lado. El Señor, pues, y yo me levanté, se levantó papá y di gracias al Señor, pero tenía mucho sueño, como todos los jóvenes. ¿Y qué sucedió, mi hermano? Cuando ya dije, ya es hora, debo de ir a buscar agua, no había agua potable, hay que ir a buscar al pozo o al río, depender para qué servía el agua. Y no era un cantarito de agua, eran 5 y 6 cántaros, porque mamá tenía que tener agua para lavar los trastos, para cocinar, para tomar agua en cántaros de barro, Judith. ¿Y qué sucede, hermano? Vengo yo, no, yo tengo que levantarme, tengo que ir a buscar agua con mis hermanos. Y ya me desperté, y cuando abrí los ojos, vi un ser majestuoso que brillaba, que sonrió. Esos fueron segundos y desapareció. Y yo me acordé de la oración, pero tenía hambre y tenía que ir a buscar agua. Y ya después dijo mamá, bueno, vamos a comer. Sirvió a papá y al Señor ese en la mesa. Ya se había levantado el Señor. Y le dice, cuando está comiendo, pues mis hermanitos comieron en el piso de la cocina, que era de barro, era hornilla, pesada con leña. Y yo me puse en el umbral de la cocina para ver qué escuchaba del viejo malo y de mi papá, que me imagino que papá estaba desvelado y que iban a conversar mientras comían. Le dice el Señor, le dice, le voy a encomendar encarecidamente que no le dé posada a nadie que usted no conozca. Y le dice papá, ¿y por qué? Le dice, porque las tías de su mujer me pagaron buen dinero, yo soy sicario y yo mato a la gente por encargo. Ellos me pagaron buen dinero para matarlos a ustedes y a sus hijos y huir a la República de Honduras.
Y le dice, papá, macho, ¿no? Dice, ¿por qué no lo hiciste? Yo te estaba esperando. No, le dice el Señor, le dice, eso no me asusta a mí. Le dice, recuerde que yo no tengo conciencia. Yo no iba a matar primero a usted, después iba a matar a su esposa y después a todos sus niños. Pero yo le voy a advertir, le dice, que yo no lo hice, no, porque yo lo intenté 3 veces, pero había una fuerza muy poderosa en el ambiente que me impidió. Y además dice, mis manos pesaban toneladas y mis pies y mis piernas no podían moverme. Intenté 3 veces hacer y no pude. Y se me atragantó la comidita, nada de tenedor ni cuchara, era la mano, la tortilla, usted sabe. Y se me atoró ahí, se me salieron las lágrimas y corrí a donde yo había orado al Señor, que mandara a su ángel y a darle las gracias al Señor, porque es un Dios que escucha las oraciones de sus hijos. Y hermanos, yo guardé en silencio lo que había sucedido, pero eso reafirmó mi fe en el trino Dios que nosotros adoramos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ponernos todos de pie para rezar todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.